tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa al que venimos todas las semanas a aprender a invertir. También en verano, también en el mes de agosto, con el calorcito. Y hacerlo siempre en compañía de los mejores, porque todo el verano me acompañan los mejores. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Mira, yo me he quitado hoy la corbata, tío. Porque no sabes mantenerte. Bueno, joder, voy en con todo mi traje, momento. mi corbata. El invitado que traemos hoy, que es un caballero de los pies a la cabeza, no lleva corbata hoy. Y he dicho, mira, hoy me voy a permitir quitármela. Venga, vale, os dejamos. Yo la he llevado puesta durante todo el día ya. Pero que no se extienda esta costumbre. En septiembre, el 1 de septiembre, aquí... con la corbata. Con la corbata, eso es. Pañuelo también. Manuel Llamas, tú también llevas la corbata. ¿Tú no Yo es que no me la quito ni siquiera en agosto, amigo. Aunque, a ver, en agosto, en la playa sí. En la playa voy sin corbata, pero porque es excepción, ¿eh? Porque ese pero playa... te puedes poner así arenita por aquí, mientras tomas el sol, se te queda la marca. Pero yo como en agosto la pongo poco, pues he dicho, no, hay programa, me la pongo. Bueno, fenomenal. Y además, hoy con un invitado de excepción. Sabéis que es uno de esos invitados que estamos tratando de traer a esta mesa constantemente, pero debido a una agenda endemoniada, pues es imposible y nos lo tenemos que traer en agosto. ¿Qué os parece? Nada más y nada menos que al CEO de Cobas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Gonzalo? Encantado de estar aquí. Gonzalo Recarte. Yo voy sin corbata, eso sí. Tú vas pero bueno, sin corbata, porque somos una gestora contrarian, entonces he visto todos. Pues, mientras soy no digas buenas ¿sabes? tardes, bro, aquí todo va bien. No te preocupes. Tengo algunos en la OFI que ya lo dice, pero bueno. Así, intento evitarlo. Tan junior son. Algunos, sí, yo soy mayor, yo soy de los mayores. Ay, madre mía. Pasa el tiempo. Y tanto. Casi 10 años. El otro día mi hijo de 5 años empezó a bromear con el ¿qué pasa, bro? Y eso de que hacen del 6-7, que no sé lo que es. Madre mía. 6-7, eso no sé lo que es. No, yo tampoco, hijo. Y he renunciado a entenderlo. Yo le he dicho, eso en casa no. Y ya está, por si acaso. Yo de vez en cuando sí pregunto, cuando les escucho así expresiones a los jóvenes, cosas, pero bueno, a veces que digo, bueno, mejor no me lo contéis. No me lo expliques, que no lo entiendo. Bueno, pero lo que sí que queremos entender, y vamos a hablar contigo hoy largo y tendido, ya que estamos en verano, que tenemos todavía tiempo de reflexionar, es un poco por el día a día de la gestora que comandas y que pilotas, en los proyectos en los que estés trabajando, en esos anuncios que ya hiciste en la última gran reunión con partícipes y en el que hablasteis del cierre de fondos, en definitiva de ese día a día de una de las gestoras independientes más importantes de nuestro país como es Cobas, aparte de los resultados que lleváis, que luego te intentaremos sacar, que bueno, va la cosa bastante bien. Pero antes, dejadme que haga algunas recomendaciones. Hoy muy sencilla, muy rápida. Ya celebramos en el pasado mes de junio un evento fantástico en la Universidad Francisco Marroquín, donde os vimos a muchos de vosotros, de los oyentes de este programa. Tuvimos además un buen rato ahí para charlar entre amigos, gestores, industria. Vinieron también algunos políticos, hay que decirlo, algunos diputados, también vinieron periodistas, amigos. Tuvimos allí una jornada muy, muy intensa. Vamos a seguir trabajando en este tipo de eventos. Creemos que es muy bueno el poder generar esas sinergias con vosotros, que también se puedan disfrutar online y, por lo tanto, bueno, pues invitaros a que sigáis el programa y a que estéis atentos a esos próximos anuncios. También que el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, ahí está, que ya hemos arrancado la 8ª edición y que a la vuelta del verano empezaremos a hablar de la 9ª edición del curso, que seguro traerá novedades. Yo os invito a estar siempre informados en invertirconcabeza.es para que no perdáis ninguna de las novedades, y además ahí os vamos a ir anunciando los eventos que vamos haciendo para que os apuntéis, bien online, bien presencial, en los que los hagamos presenciales. Así que ahí queda ese anuncio. Además, un curso que año a año nos vamos superando. Sí, año a año hay nuevo contenido, y como todo el contenido previo al que nos haya estado escuchando y diga, ostras, lo que me estoy perdiendo, todo eso que se ha ido acumulando, a lo mejor dicen, claro, ahora me voy a apuntar a la 8ª o ya a la siguiente, a la 9ª edición, y piensan, qué pena, ¿no? Todo lo que me he perdido. No, ninguna pena, porque todo el contenido que se ha ido emitiendo en los años previos estará en la 9ª edición, y además, como tú dices, novedades. Siempre no ha habido ninguna edición que no haya tenido novedades, la 9ª no será diferente. Bueno, pues ahí queda esa recomendación. Y ahora sí, nos vamos directos a la tertulia. ¿Estás harto de bajas rentabilidades?
¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia con Gonzalo Recarte, el CEO de Cobas, con Manuel Llamas y con Domingo Soriano. Habéis hablado de muchas cosas este año, Gonzalo, un año que hasta la fecha está siendo extraordinario en resultados para vuestra gestora. Creo que las entradas netas están siendo enormes, los resultados están acompañando. Es una gestora que en volumen está creciendo y que lo que ya estuvisteis comentando, aparte de que ahora no era el momento de estar en defensa, que tuvimos verdad aquí a Vicente Baró, y eso fue una de las cosas que más le llamó la atención de los mensajes que disteis en vuestra conferencia anual, pero también hablasteis del cierre de fondos. Cuéntanos un poco. Bueno, pues la gestora actualmente estamos cerca ya de los 5.000 millones de euros bajo gestión. Y lo más relevante que hemos anunciado en la conferencia anual es la posibilidad de cerrar no toda la gestora, pero sí las estrategias core. Y esto viene de un anuncio que hicimos en 2017 cuando montamos la gestora. Porque entendemos que nuestra capacidad de generar valor a largo plazo está muy ligada a la capacidad de gestionar empresas no muy grandes. Entonces, es muy simple. Si tú gestionas 20.000, 15.000 millones de euros y te quieres comprar parte de una empresa que capitaliza 300 millones, es que te la tienes que comprar entera si quieres tener una posición relevante. Entonces ahí nosotros entendemos que nuestro expertise no es ese. Entonces lo que hemos planteado es que cuando lleguemos entre la suma de Cobas Internacional y Cobas Selección a 3.000 millones, cerramos los fondos, que va a implicar que la gente que ya es cliente sí puede seguir aportando, pero vamos a restringir la entrada de nuevos inversores que no tuvieran inversión previa. Es decir, si tú eres cliente de Cobas antes de que se produzca el cierre de los fondos, no va a pasar nada. Es limitar un poco y controlar el crecimiento futuro, entendiendo que la cartera sigue valiendo el doble. Pero por eso mismo tenemos otras estrategias, como puede ser el Cobas Grandes Compañías, que es más barato que el resto, pero porque también entendemos que nuestra capacidad de generar valor ahí, como son empresas más grandes, es menos diferencial. Pero que se va a seguir poder invirtiendo a la gestora. Sin problema. O sea que, por lo que entiendo, Gonzalo, todos aquellos que quieran seguir invirtiendo en lo que es la gestora Cobas, va a seguir habiendo fondos donde se va a poder seguir invirtiendo, como esta concretamente, de fondo grande, cartera de grandes compañías. Pero los fondos susceptibles de ser cerrados a nuevos partícipes, entiendo que son los fondos más importantes. Cobas Selección y Cobas Internacional. Mira, a día de hoy estamos en casi 1.500 en Cobas Selección y 1.200 en Internacional. Para que la audiencia tenga una cifra, pues cuando estemos en 1.700 en Cobas Selección, es decir, un 10% más y el Internacional esté en 1.500, la suma de los dos, unos 3.000, pues ahí es donde y este proceso es lento, porque una vez que tú decides implantar esto, que ya está hablado con la CNMV, implica un hecho relevante. Entonces hay que comunicar a todos los partícipes, transcurre un mes y cuando tengamos ya cifras de que han contestado los partícipes, que entiendo que a todos les va a parecer bien, porque esto es algo que hacemos penalizando nuestra rentabilidad como gestora, pero beneficiando la rentabilidad futura de nuestros partícipes, pues una vez que ya contestemos a CNMV, cuando transcurre aproximadamente un mes, pues ahí es donde se implementa. Uh-huh. Y en cuanto a los partícipes que ya están dentro, van a poder entonces seguir aportando con total normalidad. Durante un tiempo sí. También tiene cierto sentido que ahora nosotros estamos haciendo estos cálculos pensando que el potencial es el doble. Entonces, pero sí es cierto que el regulador en algún momento nos dirá, oye, en algún momento habrá que hacer un hard close. Pero precisamente es algo que también nosotros, si vemos que no podemos aportar más valor, lo haremos antes de que os lo digan. Antes de que nos lo digan, pero bueno. Sí, para los partícipes pueden seguir invirtiendo sin ningún problema. Lo que se cierra es la clase D. No sé si os acordáis del sistema de comisiones que tenemos, que cuando te incorporas a Cobas Asset Management entras en la clase D, a los 3 años a la C, a los 5 años a la B y a los 7 años a la A. Entonces, como el acceso es la clase D, lo que cerramos es la clase D. Uh-huh. Si un inversor tiene Cobas Selección clase D ya cuando cerremos y quiere traspasar a la internacional, traspasos o movimientos entre fondos nuestros, no hay ningún problema. Uh-huh. Y una pregunta, la que se puede estar haciendo mucha gente, que es ¿dónde está el truco? Si es que hay truco, o ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué tú lo has dicho? Cerrar los fondos
es lo contrario de lo que hace cualquier empresa. A nosotros nos gusta mucho el capitalismo, yo creo que vosotros también, que invertir en empresas que lo hacen muy bien, y alguien dirá, ¿por qué una empresa se niega a admitir nuevos clientes? Sería como si Nike lanza unas zapatillas que lo están reventando, que están de moda, que todo el mundo las quiere comprar, y dice, ya no voy a hacer más zapatillas para que mis clientes actuales. Es algo extraño. Es verdad que en la industria de los fondos hay algunos que lo han hecho, que lo habéis hecho o que lo habéis planteado, pero incluso así, y que es coherente con el mensaje que lanzasteis. Es lo que iba a decir, es coherencia. Pero llama la atención. Bueno, es un expertise de 30 años. Yo creo que la etapa anterior del equipo de gestión se vieron en esa situación de gestionar más patrimonio del que se veían que aportaban valor, y así lo establecimos al principio y por el momento se está cumpliendo. Las circunstancias son cambiantes, pero nosotros mantenemos el mensaje que dijimos hace 10 años. Y encima, sobre todo, estamos pensando en soluciones de inversión. No es que vamos a dejar a nuestros clientes tirados sin soluciones de inversión. Estamos planteando qué va a pasar o qué otras soluciones vamos a poner encima de la mesa para poder seguir ofreciendo soluciones de inversión a nuestros partícipes. Al fin y al cabo tenemos 40.000 clientes que confían en nosotros. A mí esto me parece relevante. O sea, yo le pediría a los oyentes, fíjate, más que escucharte a ti, más que escucharnos a nosotros, que le echen, o sea, que le den una pensada, que incluso miren pues en los foros, que digan, oye, ¿qué significa esto? Porque realmente es una decisión difícil desde el punto de vista empresarial, y dices, ¿y esto a quién beneficia? Como a los partícipes, en teoría. Y claro. Bueno, en teoría y en la práctica, pero también te digo, es coherente con lo que venimos haciendo, porque ¿qué gestora baja las comisiones con el paso del tiempo? Normalmente una gestora te baja las comisiones e invierte en más patrimonio. Nosotros partimos de la premisa, entre unos valores, que a todos los clientes los tratamos por igual. En Cobas Asset Management se puede invertir desde 100 euros. Nosotros, a petición de los clientes, no ningún cliente, y os lo puedo asegurar, tiene un trato especial por tener más o menos volumen. De hecho, se le bajan las comisiones al mismo que tiene 1.000 euros que al que tiene 1 millón. Entonces, pues bueno, son todas las iniciativas que pensamos que ganamos el suficientemente dinero, y lo que queremos es pues devolver a los partícipes su confianza. Una manera es vía comisiones, y dos, garantizando una rentabilidad futura con el expertise que nosotros tenemos después de 30 años invirtiendo. Es que para mí lo veo tan simple, tan coherente, disculpadme. Bueno, que luego, aparte, yo creo que aquí, o sácame mi error, Gonzalo, pero no solamente tenéis Cobas Selección y Cobas, Cobas Internacional, tenéis el Ibérico, tenéis grandes compañías, que hay otras soluciones, planes de pensiones, tenéis los planes simplificados y más proyectos que tenéis entre manos. Sí, correcto. Sí, al final lo que cerramos es la core que llamamos, ¿vale? Pero es cierto que hay muchas soluciones. Los flagships. Los flagships, sí. En pensiones, creo que vosotros lo sabéis. O sea, yo lo mido y soy muy pesado con el equipo, porque creo que realmente es el mayor problema político, económico y social que se va a enfrentar muchas generaciones, y apostamos no solo por la rentabilidad que nos genera como gestora, porque somos unos fieles creyentes que el sistema de pensiones tiene que cambiar, y una de las vías, ahí vamos a hacer mucho trabajo también, en seguir creciendo. En manera neta es lo que más crece porcentualmente, porque a día de hoy estamos en 50 millones, estamos gestionando ya casi 300 millones, y una aspiracional de 2-3 años estaría cerca de 500. Entonces sí hay cosas, y la gestora va a seguir funcionando como siempre. Además hay que dar servicio a 40.000, y espero que cuando cerremos sean 50.000 clientes. Bueno, es simplemente ir dando pasitos. Cuando lo planteamos en el pasado, sí creíamos que era, porque nosotros al final tenemos una cartera internacional, una cartera ibérica y una cartera de grandes compañías. Ese es el core. Y sobre esas carteras construimos productos. Entonces pensábamos en su conjunto. Tras hablar con el regulador, la CNMV nos dijo mucho más fácil ir cerrando producto a producto. Y es como lo hemos ejecutado y como lo vamos a ejecutar y como hemos anunciado en la conferencia anual. Y una curiosidad, porque lo anunciasteis en la conferencia hace unos meses. ¿Ha habido un poco de efecto de miedo a quedarse fuera, o de efecto escasez, ¿no? Que ha habido algunos que llevaban unos años pensándoselo y han dicho, y ya ahora no sí, piensan. Claro, ahora sí, o lo que nos puedas contar. Bueno, un poco sí, no te lo voy a negar. Sí es cierto que nuestro objetivo para nada es eso, porque es algo que hay que ir avisando, y sobre todo es, una vez nosotros llevamos tiempo diciéndolo, una vez que ya tenemos el visto bueno del regulador, pues entendemos que es el momento de anunciarlo, no con ningún motivo de captación. Pero sí es cierto que mi jefe es un crack, un auténtico crack, pero no lo explicó de la manera más brillante posible. Entonces sí es cierto que hubo ciertas dudas de cómo se iba a hacer el proceso, etcétera.
Y sí, ha habido cierto efecto llamada, pero también te digo, el año pasado no había nada de estos temas, de este tema encima de la mesa, y también tuvimos entradas por encima de los 400 millones. O sea... Esto del cierre de fondos, Gonzalo, es más habitual de lo que la gente piensa. Hay fondos que efectivamente cierran precisamente para favorecer y potenciar el valor y la calidad de los partícipes. De hecho, hay el propio fondo de Warren Buffett, que está cerrado desde hace muchísimos años. Pero ¿estáis contemplando también alternativas? Has dicho, al margen de los productos que ya tenéis, que son en los que se va a poder seguir invirtiendo, en los planes de pensiones, en grandes compañías, en la cartera ibérica. ¿Estáis contemplando alternativas adicionales, como suceden en otros países también, que se puede invertir de forma indirecta quizás? O ¿Tipo de gestión pasiva o cosas de exacto. esas? Bueno, a mí me haría mucha ilusión tener un producto cotizado de Cobas en alguna bolsa mundial. Es algo que estamos barajando y, bueno, probablemente pueda llegar a producirse, espero, en un futuro cercano. O sea, que siempre habrá alternativas. Sí. Y explícanos, Gonzalo, cuál es decir, para que la gente lo tenga claro, esto es algo que tomáis, que lo anunciasteis desde el mismo nacimiento de las gestoras. Es correcto. Que no estamos anunciando no hemos inventado nada nuevo. Es decir, vosotros dijisteis claramente, cuando lleguemos al volumen de gestión que tenemos en mente, procederemos a cerrar el fondo a nuevos partícipes. Sí, pero una cosa, que esto, uno, es fácil anunciarlo entonces, y luego claro, cuando hacerlo. tienes éxito y te llegan los partícipes es más difícil. Eran dos compromisos, te soy muy claro. Cuando Sí, montamos los fundacional de Cobas teníamos dos compromisos con nuestros partícipes. Creíamos que en un mercado más atomizado, con márgenes a la baja, nuestro compromiso era tener un producto de buena relación calidad-precio, pero muy vinculado y siendo coherente con lo que pedimos al partícipe, de ahí que le exijamos una cierta permanencia, que es muy contraria a lo que hace el mercado, es decir, reducirle el coste, y dos, mantenerle el potencial de la cartera, que eso solo viene por el volumen que gestionas. Correcto, precisamente por eso, Gonzalo. Es decir, está claro que con menos volumen bajo gestión el potencial es mayor. Correcto. Esto está así, además lo tenéis muy estudiado y está demostrado históricamente. Para poder invertir en aquellas compañías donde consideráis que hay un mayor potencial, normalmente son compañías más pequeñas y por lo tanto no podéis manejar muchos fondos porque si no, evidentemente, ese tipo de compañías se pierden. Te puedo contar una curiosidad. Estamos comprando una empresa en Asia que llevamos 3 semanas para comprar, no te puedo decir el nombre, pero que llevamos 3 semanas para comprar 20 puntos básicos del fondo. Entonces, claro, imagínate que tienes que comprar el 7% de la compañía. O sea, es que tardas años. No puedes construir una cartera así. Hay muchos títulos que tenemos en cartera que son ilíquidos. Entonces, sí, pero es viable. Esto porque decías, Manu, no es tan extraño. Es verdad que dentro de la industria, especialmente fuera de España, en países que tienen más tradición, sí que, bueno, de vez en cuando pasa, hay fondos ¿Es extraño conocidos. en España? No solo es extraño en España, sino que dile tú a una gran institución financiera, a un gran banco, que su fondo estrella, que está recibiendo entradas netas todos los años de cientos o de miles de millones, que lo van a cerrar. O sea, entonces, a quien te cierran es a ti. O sea, el primero, venga, salga usted de aquí. No, y dices, pero es que los partícipes, y no creo que lo hicieran. Yo no veo a ningún gran banco español cerrando su fondo con mayores entradas en los últimos años. Desde luego, pero lo que sí que vais a seguir haciendo, Gonzalo, es vais a seguir alimentando un estilo de inversión para que constantemente ese fondo siga teniendo un potencial de valorización precisamente por eso lo hacemos, constante. Para garantizar que podemos seguir haciendo lo que sabemos hacer bien. O sea, que ese es precisamente el objetivo. Y entonces ya Juan Huerta y compañía dejan de mirar empresas. No, al revés. Es todo lo contrario. Es que puedan seguir haciendo, que no tengan que tener la presión de decir, es que esta empresa ya no la puedo comprar. Tengo que mirar a otro lado. Es poder seguir mirando donde quieren mirar. No sé si me explico bien, pero sí, vamos, perfectamente. o sea, es que puedan seguir haciendo precisamente eso. O sea, mi labor en Cobas Asset Management es que el equipo de gestión pueda seguir haciendo lo que haga bien, lo que hace bien en el largo plazo. Si queréis describir mi labor en Cobas, es esa. Que el equipo de gestión pueda seguir haciendo lo que hace bien. Y que la gestión con los partícipes sea correcta, que legalmente todo funcione, que las operaciones funcionen. Pero esto que comentas, Gonzalo, es muy importante porque es permitir
que sigan haciendo lo que hacen bien, ¿no? Es decir, es pura división del trabajo, es decir, que se dediquen a hacer lo que mejor saben hacer, que es precisamente buscar ese tipo de compañías y de oportunidades. Aprovechando que estamos ya casi, hemos pasado ya el Ecuador del año, estamos en mes de agosto, ¿qué balance haces de este último, o sea, lo que va de ejercicio, evolución de las carteras, del último año aproximadamente, evolución, como digo, de carteras y rotación de carteras? Pues el balance, no lo digo yo, son los números, es muy bueno, sinceramente. Es lo que estos últimos 5 años creemos que han generado unas dinámicas que es lo que podemos esperar en los próximos 10. Y estoy muy contento precisamente porque sin estar en los sectores de moda estamos haciendo muy buen performance. Y eso es complicado, porque los fondos que están más expuestos a las grandes modas, pues es fácil sacar pecho, pero cuando estás muy fuera de todo de lo que suena, si encima lo haces bien, incluso con menos volatilidad, pues yo como partícipe, obviamente, del fondo, estoy muy satisfecho. Ahora bien, si es cierto, si te fijas en nuestra cartera, de lo que era hace unos años ahora, nos encontramos en plena rotación estratégica. Y eso es algo de lo que también hablamos. O sea, ahora no te encuentras grandes pesos. Sí es cierto que siguen existiendo grandes nombres como Golar, Cosmos, CK Hutchison, que llevan siendo top 10 mucho tiempo, pero ninguna tiene un peso superior al 5. Y eso que implica que los grandes valores han subido mucho, los que veníamos manteniendo durante los últimos 8 años, y estamos rotando. Y estamos empezando a construir posiciones, con lo que os he contado en Filipinas y otras cosas bastante novedosas. Y eso precisamente es porque hemos derivado o hemos aprendido de nuestros primeros años a conocer muy en profundidad más aún las compañías antes de tomar posiciones relevantes. También la situación es muy diferente, ¿no? Te encuentras con una nueva gestora que tiene 2.000 millones para invertir y tu responsabilidad te dice inviértelos. Pues ahora ya la dinámica de la cartera es lo natural. Vendes unas cosas, compras otras. Antes hablabas de defensa, ahora estamos comprando consumo discrecional, que se han pegado un bofetón increíble durante los últimos años. Es público, tenemos posiciones relevantes en Douglas de perfumería, en Carris, que todos conocéis, que hace poco hizo un trading update y subió también muchísimo. En sectores penalizados, al final somos contra REN. Ahora que ve todo el mercado, pues que el consumo, ante riesgos de recesión, etcétera, pues va a caer muchísimo. Las cotizaciones caen de 60% y nosotros nos vamos a los tier 1 de cada uno de los modelos de negocio. Tenemos de todo. Carris es la más relevante porque lleva mucho tiempo en cartera. Pero os puedo dar otro ejemplo. Bueno, JD es que me imagino que la conoceréis, sí. La tienda de distribución de zapatillas, que es un proxy a Nike, que sabéis que ha estado muy penalizada también. Subieron compañías que después del COVID todos queríamos hacer deporte, subieron exponencialmente, cotizaron a múltiplos por encima de 20 veces durante mucho tiempo. Pues el mercado, igual que se pasa para arriba, se pasa para abajo. Ya es donde nosotros creemos que lo hacemos bien. Pues ahora están cotizando a per 7 veces, ni 20 valían ni 7 ahora. Entonces, pues bueno, son empresas que si se normaliza el múltiplo, pueden estar en PER 15 y valen un 100% más. Seguimos siendo contraria. Esto del tiempo me gustaría enfatizarlo porque fue quizás la parte en la que más hincapié hizo el equipo de gestión, especialmente Francisco García Palamés, en la conferencia de inversores. De hecho, dijo una frase algo así como que se habían dado cuenta de que hasta que no están 3 años en una compañía, hasta que no están invertidos, no la conocen realmente y que entonces que estaban mucho más cómodos con la que estaban en el momento en el que se sentían más cómodos con la cartera, ya no por las cuestiones clásicas de las que hablamos, que pueden ser múltiplos, está muy barata o está muy penalizado, hay una narrativa en el mercado con el que no estamos de acuerdo, sino que esa comodidad partía del conocimiento. Dicen, es que ya creemos que es muy difícil que nos encontremos sorpresas en compañías que tenemos muy trilladas, tanto las que tenéis en cartera como las del banquillo. Me parece muy interesante esa reflexión. Es muy interesante porque es que en 3 años pasan muchas cosas. Hablas con muchos proveedores de esas compañías, hablas con el management, hablas con sus competidores, hablas con gente que te habla mal de la compañía, hablas con gente que te habla bien de la compañía, hablas con expertos del sector. Dicho por el propio equipo, es que en el top 10, siempre que una empresa entra en el top 10, somos de los 3 equipos en el mundo, y en algunos, en los primeros, en muchas compañías me atrevo a decir que los primeros que mejor conocen esa compañía. A mi pregunta de ¿por qué no invertís en Estados Unidos? Es que ahí no podemos competir. Es que en Estados Unidos, ¿cuántos analistas hay que analizan Google? ¿Cuántos hay que analizan Meta? ¿Cuántos hay que analizan las empresas americanas?
es un sector súper desarrollado. El mercado es mucho más eficiente en la asignación de valor. Nosotros vamos a sitios donde conocer una compañía implica un expertise diferente y que hay menos competencia, que te permite alcanzar y ver y entender esas ineficiencias que te está dando el mercado. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, es lo que saben hacer, es lo que llevan haciendo 30 años y donde creemos que aportamos valor. Pero sí, es cierto que en 3 años pasan muchas cosas y es cierto que la concentración es más paulatina. Hay una serie que no os puedo contar, de control de riesgo cuantitativo en cuanto al tamaño de la posición que el equipo tiene que respetar, precisamente por eso, para evitar errores. Y hay que conocerla muy en profundidad para que tenga un peso relevante. Y que no ves igual una cosa hasta que no la tienes. Que eso Efectivamente. También, esta idea de voy a estudiar una compañía que no tengo ninguna posición, la estudio fantástico, pero el cerebro humano no está preparado. No, además, o sea, nos cuesta. Dice, no, qué tontería tener un 0,5%. Pues parece una tontería, pero cuando tienes el 0,5 la miras de otra manera. Cualquiera que mire en profundidad nuestra cartera puede ver que hay posiciones del 0,5% y es precisamente por eso, porque la ves con otros ojos y te enteras de dinámicas del mercado solo por tener un 0,5. ¿Qué piensas? Bueno, un 0,5, si sube un 100%, va a aportar 0,5 al fondo. Que dices, bueno, pues para eso no... Pero bueno, ya empiezas a entender las dinámicas del mercado, igual es un competidor de otra que tenemos y empiezas a ver dinámicas entre ellas. O sea, te aporta mucho empezar a tenerla, como bien dices. De todas maneras, Gonzalo, déjame que sea un poco malo y decirte que evidentemente el capítulo de los fondos de inversión del equipo de análisis es, digamos, el core de la compañía, funciona extraordinariamente bien, lleváis un performance brutal, habéis tenido unos resultados estupendos, los seguís manteniendo, tanto que os van a llevar al cierre del fondo. Pero yo te quiero preguntar por otras líneas de negocio, que es en las que ahora tenéis necesita mejorar. Vale. No porque lo hagáis mal, sino porque, y yo creo que tú lo has dicho aquí en muchas ocasiones y otros compañeros tuyos de Cobas también lo han comentado, pues da la sensación de que hay ciertas resistencias por parte del público en general, de los clientes, en este tipo de productos. Y hablo de todo lo que tiene que ver con planes de pensiones y las soluciones que habéis puesto vosotros encima de la mesa. Y te lo pregunto porque estuvo antes, arrancada la primavera, Luis Silva con nosotros aquí, de vuestro equipo, hablando precisamente de los planes de pensiones. Y a mí, Domingo, hay una cosa que me da mucha rabia, y es que a los problemas que ha puesto el gobierno encima de la mesa para los planes de pensiones, quitando los planes de pensiones individuales, vamos, quitándolos no, pero reduciéndolos de una manera muy importante, para favorecer los planes de pensiones de empresa, que lo hemos dicho muchas veces, y porque tienes que quitarle a uno para darle al otro, favorécelos todos. Y es que encima los de empresa no acaban de despegar del todo, sobre todo entre las de repente se dan cuenta ni van a despegar hasta que no se modifique el estatuto del trabajador. Eso os lo digo yo. Pero bueno, que está encima de la mesa. Claro, que ¿Qué me ibas a decir? No, si a donde yo quería llegar es, en mitad de esto, a los autónomos se los dejan por el camino y dicen, ahí va, que no hemos pensado nada para los autónomos, venga, los planes simplificados. Y en todo esto, en todo este problema, el mercado, compañías como Cobas, han ideado soluciones, han puesto soluciones encima de la mesa, facilitando todo el trabajo a las empresas para que puedan implementar estos planes, para que cada vez más gente pueda acudir a estos productos de ahorro a largo plazo. Además, un ahorro a largo plazo que tiene mucho sentido con estrategias como las que tiene Cobas, no las típicas clásicas españolas de fondos, de planes de pensiones que te dan el 3% anual y gracias, ¿no? Pero si te vas a ir a 40 años, 50 con este producto, ¿qué haces teniendo rentabilidades del 3%, ¿no? Bueno, pues mi sensación es, joder, teniendo empresas buenas, que hacen muy buenos productos, que adaptan las dificultades, o sea, que cogen y capean todas las dificultades del mercado y ofrecen buenos productos para solucionarlos, y sigue habiendo como cierta resistencia, ¿no, Gonzalo? Cuéntanos un poco cómo va esta estrategia, que sé que estáis creciendo, que estáis dando pasos, vale. Pero tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones fuera de micrófono de este asunto, hemos estado además viendo a ver qué problemas podía haber, de qué manera podíamos aportar desde nuestro lado también nuestro granito de arena para tratar de empujar a la gente a decir, oiga usted, pregunte por rentabilidad, mire las opciones a las empresas, oiga, aquí tienen soluciones fantásticas para sus empleados. ¿Por qué todavía no termina de arrancar? Hablabas del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, es que de pensiones, Luis Fer, puedo os dar aquí una chapa de 3 horas, pero no bueno, son chapas, por resumir, bueno, y por matizar.
has dicho que ibas a poner... Nosotros estamos creciendo y de hecho somos la gestora de pensiones que más crece en España en cuanto a aportaciones netas, a datos de mitad de año. Pero dicho esto, es cierto que a nivel sector, o sea, yo creo que hablaba de esto hace poco en LinkedIn, ya no es tanto un problema... durante años se ha tratado tanto como un Black Friday financiero, los planes de pensiones, que en la mente del consumidor es una commodity. O sea, hablaba yo en LinkedIn, es que mi banco de toda la vida me ha mandado un mail para venderme planes de pensiones y lo único que ponía en grande era el 4% que me ofrecían por llevármelo. Y no me hablaban del producto, no me hablaban de planificación financiera, no me hablaban de la situación de las pensiones. Es que se trata como una commodity y eso el consumidor ya se ha dado cuenta. Entonces es un problema que arrastramos durante tantos años en el que cualquier persona que le preguntas te dice los planes de pensiones son una mierda. Pero porque el sector en su conjunto lo hemos posicionado mal. Entonces tiene que haber un replanteamiento a nivel sector, no estoy hablando de Cobas, de cómo se posiciona ese producto en el mercado y en la planificación financiera de los clientes. ¿Qué ocurre? Sí, es cierto. El sector dice, no, es que con 1.500 euros no compensa. No compensa ahí, el efecto fiscal es muy reducido. El efecto fiscal es un añadido. Por poco que sea, nuestra responsabilidad con el cliente final, al que le asesoras y le dices cómo tiene que planificarse, es trabajar con las herramientas que tienes. Y 1.500 es, si lo multiplicas por los millones de cuenta partícipe que hay, que creo que son más de 8 millones, pues es un sector que en términos agregados decrece, pero que tiene posibilidades de crecer. Pero desde el sector no lo incentivamos. En Cobas Asset Management es decir que sí, de hecho los números están encima de la mesa. Pero bueno, yo creo, contestando a tu pregunta, es algo cultural. O sea, han estado tan mal durante tanto tiempo y centrándose en temas que no son el producto, que bueno, y bueno, por el tema de la parte, porque estos son los individuales, por la parte de empresa, es que todas las promesas del ministro Escrivá, ninguna se ha cumplido. Entonces, mi esperanza, nosotros somos early adopters en lanzar esos productos para autónomos y para empresa, con la esperanza que, igual que han hecho otras campañas muy notorias en televisión, en radio, en todas partes, de las decisiones que toma el gobierno, se iban a implantar los sistemas de empleo públicos, que es que ni se les ve ni se les espera por ningún lado. Entonces no se ha creado el mercado que yo esperaba que el Estado, que nosotros en general el sector creía que el Estado iba a crear en su conjunto y del cual las entidades privadas tendríamos una participación significativa. Pero es que no sé ni en qué situación están, no sé ni decírtelo, pero de hecho no están los planes públicos de empresa. No sé si vosotros tenéis más información que yo, pero no están. Para una cosa que le habíamos alabado al ministro Escrivá. Sí, yo la alabé. De hecho, nos tiramos a la piscina. Oye, aquí va a haber un nuevo mercado y encima es por algo que nosotros defendemos, que es la planificación por las pensiones, porque van a ser un problema social, no solo económico y presupuestario. Y digo, bueno, pues aquí, genial. No nos va mal, pero creíamos que el mercado iba a ser mucho más grande. Sí, yo con todo lo que me metí con él por otras cosas, de la subida de las cotizaciones y eso decía, no, pero esto aquí lo está haciendo bien Escrivá, incentivando los planes de empresa y tampoco. Al final sí, no ha acabado de desarrollarse. Eso sí, ahora hablo como empresa, no como gestora. Luego, los costes de empresa de tener empleados siguen subiendo. Sí, claro. La cuota de solidaridad, el MEI y todo, sí. Más líos. Pero bueno. Por el lado de los ingresos, no por la planificación financiera. Por eso digo que es cultural. La reforma de Escrivá fue una subida de impuestos, no fue una reforma de las pensiones. Lo que hizo fue subir 3 impuestos. Subir las bases máximas por encima de las mínimas, las bases máximas por encima de la pensión máxima, con lo cual ahí estás pagando más sin generar derechos, eso es una subida de impuestos. El MEI, que eso se le cobra a todos los trabajadores y es una subida de impuestos porque tampoco genera futuro, y la cuota de solidaridad para los que más ganan, que es 3 subidas de impuestos. Eso fue la reforma de Escrivá. Y digo, la parte buena que era esta, pues no se ha desarrollado, así que bueno, nos quedaremos con lo de los autónomos, que ahí, bueno, se podría haber hecho más quizá, pero bueno, quizás yo quiero pensar que va a cambiar. Y cuando habla del estatuto del trabajador es porque tiene que aparecer en la negociación colectiva la necesidad, por lo menos, ya no hablo de la obligatoriedad de la empresa, pero sí por lo menos la obligatoriedad de ofrecer, y que sea desde una perspectiva libre el poder decidir que parte de tu sueldo vaya a tu planificación, a tu pensión. Un sistema complementario a la pensión pública. Eso es. ¿Vale? Pero que por lo menos eso yo creo que en algún momento lo veremos. Ahí se ha generado una situación que también es verdad, no le cuesta lo mismo
a una empresa del middle market o a una pequeña y mediana empresa que tiene pocos empleados, que ya va con muy justa, pagando salarios cada vez más precarios, y como bien explicaba Gonzalo, donde los costes salariales han subido mucho, introducir ahora una capa nueva que sea la de los planes de empleo, porque ahí tienes dos opciones: o le dices al empleado, vas a renunciar a una parte de tu sueldo para que vaya a un plan de pensiones, o te pago más para que eso que te pague de más vaya al plan de pensiones. Eso a una gran multinacional no le cuesta nada montarlo. Igual a algunas empresas del middle market que están dentro de sectores donde, bueno, pues se gana dinero y no, digamos, no va tan justa en salarios, también lo puede hacer, pero hay un enorme ecosistema de pequeñas y medianas empresas a las que esta solución le genera ciertas tensiones, ¿no? Y esto es... Hay que crear el mercado. El problema es que no lo conocen. Nosotros tenemos una tasa de éxito cuando nos sentamos con una pyme de que lo implemente, porque el coste real, pese a que los incentivos, no quiero hablar de esto, pero es que los incentivos son, lo voy a decir, míseros para una compañía. O sea, es más bien cultural de la empresa también, otra vez. El querer preocuparse por sus empleados porque hay alineación de intereses a largo plazo, pero desde términos económicos, las ventajas y las reducciones en cuotas y desgravaciones que tienen impuestos de sociedades son mínimas. ¿Qué ocurre? Al final es el problema de siempre. O sea, es que el Estado no está dispuesto a renunciar a ingresos. No quiere. Y entonces los incentivos no son potentes. Y tiene que haber una elección de intereses para que la empresa le compense y al empleado le compense, y al final eso tenga un efecto fiscal neto para el Estado, que me parece complicado, pero creo que se podría conseguir. Eso daría para otra conversación. Sí, pero bueno, yo creo que no hay el incentivo suficiente. Y que a nivel cultural, si existiera una demanda masiva por es que no lo conocen. De los empleados pues yo creo que si todos los empleados de las empresas de España estuvieran llamando a la puerta de la empresa, oye, ¿qué pasa? ¿No nos ofrecéis un plan de pensiones? Queremos un plan de pensiones, porque entiendan que eso es una necesidad que tienen de complementar su jubilación el día de mañana. Es masa patrimonial, además, o sea, porque hay gente que te dice, no, es que lo que ahorro en pensiones lo ahorro en fondos. Bueno, pero es que es masa patrimonial. Al final el incentivo fiscal con el efecto bola de nieve... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí si me viene alguien y me dice, tengo 20.000 euros para invertir, tiene bien estructuradas sus cajitas, su ahorro, etcétera, por poco que sea, le digo que invierta 1.500 euros. Es más barato que el fondo de inversión, y encima el efecto fiscal de la rentabilidad, si realmente no te lo gastas en una tele, lo que te devuelve Hacienda, pero si realmente lo reinviertes, el efecto, la rentabilidad que obtienes es mayor. Hicimos el cálculo hace poco en Cobas. Sí, no lo quiero decir, pero era bastante relevante. Y luego dices, es verdad que a las empresas les puede costar, pero hay muchas maneras de plantearlo. Se le puede decir a la empresa... Retribución flexible, por ejemplo. Sí, ofrézcaselo a su empleado, que el empleado, incluso las empresas que van más justas y que el empleado tampoco tiene mucho margen, decirle, oye, que estén apuntados por defecto, como en el Reino Unido, y el empleado se pueda salir. Eso es lo que estamos peleando desde el sector. Claro, incluso que para las pymes y muy pequeñas empresas que se empiece con porcentajes muy pequeños, o para empleados que están empezando, que sea abrirle un plan con, fíjate, cantidades casi testimoniales en esos casos, un 1%, que para alguien que cobre 1.600 euros, pues fíjate, son 16 euros al mes, que dices, no es nada, es un anda que no cambia. Esto lo decía Richard Thaler, es un nudge, es crear un hábito, y el pequeño hábito se crea con pequeñas decisiones, y porque aunque monetariamente signifique poco, tú en tu cabeza, hablábamos antes del 0,5 cuando invertimos en una compañía, pues son las mismas cosas, son pequeños hábitos que te generan a largo plazo un hábito que poco a poco, según vaya creciendo tu capacidad de ahorro, etcétera, y vayas progresando, pues bueno, te van a permitir ir ahorrando. Pero si no creas el hábito, no lo vas a hacer nunca. Pues por no hablar ya de una de las peleas tradicionales en este ámbito, que es el de la propia rentabilidad. Tú decías al principio de este asunto, Gonzalo, que tú hablabas con cualquier persona en la calle, planes de pensiones y tal, son una mierda. Y es que hay que decir que es verdad. Me van a regalar unas sartenes. Tradicionalmente en España han sido productos que yo, lo más cercano, siempre pongo al pobrecito mío, está frito, a mi padre de ejemplo, se contrató el plan de pensiones cuando terminó de pagar la hipoteca y quería algo que le desgravara. ¿Y qué me desgrava? ¿Y qué me das? Es que una tele, venga, pues ponme el plan de pensiones. El error es invertir no, solo por la desgravación. Pero porque estábamos acostumbrados a que las rentabilidades, yo creo que bueno, eso está instalado en la cabeza de los inversores, es que el plan de pensiones era pues algo que era una hucha, no era una hucha. Sí, era como tener una cuenta de ahorro. Exacto. No era un producto financiero. Exacto. Y esa yo creo que es una de las principales barreras que hay que vencer, porque todavía
eso está en la cabeza de mucha gente. Y tiene mucho que ver que yo no encuentro ningún producto financiero que esté más alineado con la renta variable que en los planes de pensiones. Históricamente, la asset allocation de los planes de pensiones ha estado en un porcentaje muy elevado, no me atrevo a decir el porcentaje, pero muy elevado en productos de renta fija, incluso invertidos en deuda pública. Entonces, pues, desde mi perspectiva, pues no tiene ningún sentido. O sea, ninguno. Por eso tenían la rentabilidad que tenían. Por supuesto, O sea, no es como una pescadilla que se muerde la cola. No es que te engañasen ni nada, te decían, aquí tengo un plan de pensiones, ¿no? Es lo más seguro del mundo. Pues lo más seguro del mundo, pero segurísimo esto, renta fija todo. Y luego que te daban, pues eso, pero lo tienes todo en bonos del Estado alemán. Pues muy bien, bonos del Estado alemán, ahí tienes el 1, después de comisiones, gracias. Si tenías el 1, el 1,5 o el 2, pues claro, sí que era lo que te estaban ofreciendo. Era absurdo, es verdad, pero a la industria le funcionaba, los partícipes no tenían conocimiento probablemente, los clientes... Es el mejor cliente del mundo, no lo ve, no lo mira. Por eso digo que está muy alineado. No protestaban, no es como en otros fondos, probablemente ahí había un punto de desconocimiento en general. La industria decía, es que si yo le vendo un plan de pensiones a un tipo que piensa que es su dinero para la jubilación y un día hay un movimiento del mercado que te echa un 10, un 15, un 20, un día, un mes, la típica mercado bajista que te baja un 15, un 20%, me van a llamar, me van a decir que es el dinero de sus hijos, de su jubilación, de su tranquilidad. Y entonces lo que les daban eran pues productos que efectivamente no tenían esos vaivenes, pero que eran nefastos desde el punto de vista de rentabilidad. No sé si era eso, son muchas variables que han hecho que lo más importante es que a la hora de tomar una decisión de inversión, el córtex prefrontal de los consumidores ese producto es una mierda. Y hay que cambiar muchas cosas para que esto que está aquí metido en cualquier persona que ahorra, cambiarlo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, nuestro granito de arena. De hecho, quiero decir que de una manera bastante razonable lo estamos consiguiendo porque estamos creciendo. Y encima con aportaciones netas. Es cierto que hay traspasos también en ese incremento de volumen, pero también hay gente... O sea, yo tengo un KPI muy claro que es cuánta gente conseguimos que empiece a preocuparse por su jubilación. Que eso es muy fácil. ¿Cuántos tienen fondos de inversión? De los que tienen fondos de inversión, ¿cuántos tienen un plan de pensiones? A la gestora no nos va a dar dinero, pero es también una responsabilidad, como os decía al principio, social. De ahí nuestra preocupación. No es porque nos vaya a dar mucho dinero como gestora, pero entendemos que estamos haciendo un bien social si conseguimos que la gente ahorre para sus pensiones. No solo eso, sino que siempre os habéis preocupado y yo creo que es necesario también reconocértelo, Gonzalo, y aquí lo hacemos abiertamente, porque no es casualidad que vengáis habitualmente con nosotros. Nosotros en 2019 nos embarcamos en un proyecto para tratar de divulgar cultura financiera, de que este tipo de cosas llegara cada vez a más gente. Hemos aportado un granito de arena, gracias en parte a vuestra ayuda, siempre habéis estado dispuestos a venir aquí, y es que vosotros, a su vez, desarrolláis un trabajo muy importante dentro de la gestora con los partícipes, con productos con iniciativas, mejor dicho, como Brainvestor, con ¿cómo lo llamáis? Cobas Plus. Con Cobas Plus, con ¿cómo se llama esto? Me salen tutorías, pero no son tutorías. Coaching, como se llama. Sí, son estos coaching que hacéis con los propios partícipes o no partícipes. Sí, o sea, aquel que quiera puede... Para nosotros la clave es que alguien Value se conozca School, a sí con mismo. el Summer Summit, es decir, tenéis un montón de iniciativas en las que no se os puede reprochar que una de vuestras labores principales desde el primer día que nacisteis era precisamente esa, el ser capaces de hacerle llegar cada vez a más gente ya no las bondades de la inversión, sino la necesidad que hay de planificar para el futuro, de cómo funciona esto y de que se puede ganar dinero, se puede planificar para la jubilación, se puede planificar para el futuro, puedes hacer crecer tu patrimonio y tu dinero de una manera fácil, sencilla y con garantías. Y que ahorrarnos lo enchafinismo, que muchas veces nos dicen no, es que para ahorrar hay que hacer, ¿no? Hay que cortar el jamón más fino, no, que eso no es eso, se puede disfrutar también. Pero bueno, aprovecho esto para mencionar que otra de nuestras, como gestora, aquí hablo como gestora, otra cosa que también hemos sido muy coherentes, creo, y que estás hablando de todas las iniciativas, nosotros tenemos muy claro que la responsabilidad fiduciaria con nuestros clientes es ganarles el máximo dinero posible. Y de ahí que no tengamos fondos ESG ni nada. Nosotros, si es legal, podemos invertir. Pero otra cosa es lo que hacemos como gestora. Y nosotros el 20% de los ingresos van directamente a Value School, que veo ahí escrito, va a gestión de impacto, va a una fundación, pero eso lo ejercemos como es devolver a nuestra sociedad lo que también a la sociedad lo que los partícipes nos están aportando, ¿vale? Y eso creo que es una labor también bastante relevante que hacemos. Sí. Bueno, aquí
somos colaboradores activos con Value School con vosotros, así que creo que lo sabéis bien. Value School es una iniciativa, yo me imagino que todos nuestros oyentes la conocen evidentemente, hablamos todos los días de ella, pero es una iniciativa que el nivel de conocimiento que hay gratuito, luego también hay algunos cursos de formación, pero el nivel de conocimiento gratuito que hay en Value School es brutal. Es decir... ¿Y si os digo que son 3 personas? sí, el trabajo que han ido haciendo... perdón. Luigi, Raúl, Andrei, es espectacular lo que se ha ido sacando ahí. Y no sé si os ha llegado, que estamos reactivando Value Kids. Os puedo dar una exclusiva. Pues esa es buena. Vamos a sacar un videojuego de educación financiera. Anda, qué bueno. Videojuego. Un videojuego, sí. Bueno, estamos preparando diferentes programas de contenidos para diferentes edades, reactivando Value School, Value Kids, que en el comienzo eran temas muy manuales y eran poco escalables. Estamos digitalizando todo el contenido para volver otra vez a las aulas de una manera más masiva, o intentar por lo menos que sea más masivo. Bueno, esto os la lanzo, que lo sepáis. Y lo del videojuego yo creo que va a ser bastante novedoso. Y enhorabuena. Hay que matar recaudadores de impuestos o algo. Así, según pasa. Bueno, nosotros como gestora no paramos. Y ideas tenemos, ya os digo. No, sí, otra cosa no. Pues, yo esto a veces a Domingo se lo digo, las veces que me reúno con Gonzalo, luego voy a hablar con Domingo y digo, macho, ya vengo con la cabeza, hay 1000 ideas, hay 1000 proyectos, se pueden hacer millones de cosas. Y eso es una cosa que también se agradece, ¿no? Gestoras que no se adocenan, gestoras... esta pregunta que nos han hecho 1.000.000 de veces a ti, sí, yo meto mi dinero en una gestora, pero ¿y qué pasa si mañana desaparece y tal y no sé qué? ¿Cómo van a desaparecer gestoras que están al cabo de la calle día a día, trabajando, tratando de garantizar ese trabajo en favor de los partícipes, desarrollando nuevos proyectos, preocupándose porque vaya creciendo la cultura financiera, que es un interés social, es un interés además que va en beneficio de la sociedad y que al final va en beneficio vuestro y de todos. Sí, pero nosotros vamos a cerrar, o sea, nadie nos puede decir que estamos haciendo para que la gente invierta más en nosotros. No, pero para que la gente invierta más, que al final no dejará de ser algo positivo, en definitiva, para vosotros, porque hará crecer la industria, hará crecer el mercado, un mercado que en España está todavía en pañales. Hemos hecho mucho en estos últimos años, ha crecido bastante, pero seguimos teniendo unas tasas de incultura financiera insoportables en el mundo desarrollado. Sí, yo creo que precisamente a mí una de las cosas que me gusta tu dinero, de ese ecosistema value, es que España, que es un país que desde el punto de vista del sistema financiero, de mercado, de clientes, está muy lejos de los países de nuestro entorno, si hay un nicho del mercado especial en el que estamos incluso mejor que muchos de esos países, es en esto, en la gestión value. Es verdad que sigue siendo una minoría, la mayoría de los clientes. Parecemos muy grandes, pero si te vas al mercado español somos... Sí, pero oye, hay una minoría de gente que ya sabe lo que es inversión a largo plazo, que ya todos estos conceptos de los que estamos hablando aquí, de construir un patrimonio, de hacerlo de forma recurrente, de no obsesionarse con las subidas y bajadas del mercado a corto y medio plazo, digamos que por el nivel de cultura financiera general que hay en España no debería haberlo ese nicho, o debería ser un nicho más pequeño, y sin embargo alrededor de muchas de las gestoras que vienen aquí y de otras sí que se ha ido construyendo un poquito de esa cultura financiera, y yo creo que es importante, porque además, claro, se retroalimenta en el momento en que tus amigos, tus familiares dicen, oye, a ti te está funcionando, y dices, ¿cómo me está funcionando? Mira a 10, 12, 15, a ese largo plazo que yo te dije, las rentabilidades que están obteniendo, pues poco a poco la gente se va sumando. Yo creo que eso es importante, porque no hay, digamos que es de lo poco que es salvable en el conjunto de un mercado que sigue estando muy bancarizado, gente con mucho miedo, mucho dinero en depósitos ahí. A mí lo que me preocupa del mercado son las dinámicas de ilíquidos, pero bueno, eso ya si queréis hablamos en otro problema. Que el mercado se esté equivocando en la maximización de la rentabilidad, control del riesgo y satisfacción de la liquidez. Pero bueno, eso da para otra conversación, que lo sepáis. El private equity creo que que por supuesto tiene su función y para muchas carteras tiene sentido, pero creo que hasta cierto punto, por conversaciones con clientes, creo que tenemos que tener cautela con el private equity, sobre todo las dinámicas que vienen de otros países.
Pero bueno. Eso lo hemos visto mucho en Estados Unidos. Sí, También es verdad que me da la sensación, es un mercado que suele estar en patrimonios más altos. El cliente... Sí, pero con la nueva normativa, con la nueva iniciativa, nosotros podríamos haber democratizado más aún el COAS concentrados, que es una cosa de la que hablamos poco, pero es un fondo que solo se puede invertir a partir de 100.000 euros, que son nuestras principales ideas, y por la regulación actual se podría invertir desde 10.000 euros. Nosotros hemos tomado proactivamente la decisión de no, que se mantenga, porque una cosa es, y esto es un término que sigo vinculado a educación financiera, la gente sigue sin distinguir tu aversión al riesgo con tu capacidad real de asumir riesgo. Y la gente lo sigue confundiendo. Tú puedes tener una aversión al riesgo monstruosa, pero tu patrimonio y tu situación personal no te permite tener la capacidad de asumir riesgo, aunque tú tengas aversión al riesgo. Y pasa todo lo contrario muchas veces, que tú tienes mucha capacidad de asumir riesgo, que es lo que ha pasado muchas veces, porque nuestra exposición al riesgo venía de otros lados, pero no lo asumes. Y las dos cosas hay que netearlas. Pero bueno. No, eso es evidente, y es verdad que ese tipo de estrategias tienen hay que explicarlas muy bien porque no todo el mundo las entiende. Ve simplemente una rentabilidad a futuro, un proyecto ilusionante vinculado a una IA y de repente dice, aquí va mi dinero, ¿no? Es como el riesgo que no quiero decir que se esconda, pero el riesgo que no ves. ¿Por qué la vivienda siempre ha funcionado muy bien y daba igual que el mercado? No lo ves, tú no te metes cada día. La principal limitación que tenemos los fondos que cotizamos día a día es que el partícipe está expuesto al valor liquidativo cada día. Y muchas veces no se netea la rentabilidad emocional. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando doy clase. Digo, a ver, un tío que le sacó un 8% al año y les marco la rentabilidad un 12% al año, que es nuestra rentabilidad histórica, con diferentes rentabilidades al mes. Un mes un 4, uno menos 5, menos 6. El tío que se mete en enero y no se mete otra vez a ver su posición hasta diciembre, la rentabilidad financiera del 12 es exactamente igual a la emocional. Pero si te metes ya una vez al mes y ves meses que baja, meses que sube, etcétera, tu rentabilidad financiera ya empieza a descuadrarse con rentabilidad emocional. Y si tienes al típico inversor que se mete todos los días en área privada a ver su posición, aunque le ganes un 12%, ese señor o esa señora ha pasado por tantos vaivenes emocionales que su rentabilidad emocional es negativa y le puedes perder incluso como cliente. Eso, con mercados ilíquidos, con la vivienda, etcétera, que no estás expuesto al precio todos los días, no pasa y protege al inversor. Pero esto no quiere decir que no exista el riesgo. Es lo que parece a veces cuando escucho publicidad de este tipo de productos. No es una crítica a los productos, es que creo que hay que tomar conciencia y vender bien los productos para no arrepentirnos en el futuro, básicamente. Quedan 3 minutos, Gonzalo. Dinos, de cara a la segunda mitad de año, estamos justo en el Ecuador, ¿qué esperáis o qué retos o qué objetivos tenéis marcados? Y tú, como capitán del barco, vas a estar ahí... No sé si con el látigo o... No, el látigo, soy poco de látigo. De hecho, a todos los jóvenes les digo, no todo es tan friendly siempre si vais cuando salgáis al mercado laboral. A ver, si tenemos una cultura muy buena en Cobas y vamos, yo de eso sí alardeo, que somos todos una pequeña familia, igual que considero que muchísimos clientes, al final somos una pequeña familia, porque llegar a nosotros no es fácil. No es fácil, o sea, tienes que tener, como estabais hablando, una educación, una cultura, preocuparte por tus finanzas, etcétera. Pero bueno, retos, pues nada, seguir intentando haciendo de libre rentabilidad, seguir construyendo las carteras y rotándola para que el potencial se mantenga, que como he dicho ya unas cuantas veces, es nuestra responsabilidad final frente a la persona que invierte con nosotros. Y lo que yo digo siempre, y en el resto de iniciativas de la gestora, llegar a invertir en renta variable no es fácil, pero mantener a un cliente y que su viaje sea, vamos a decirlo, poco, iba a decir feliz, pero que sea con pocos vaivenes, es mi objetivo final. O sea, en renta variable, cuando inviertes en renta variable a largo plazo, no siempre disfrutas del viaje. Nuestra labor como gestora es que ese viaje sea lo más tranquilo posible, con muchísimas cosas, desde la formación, desde el contenido que generamos para que la gente esté tranquila, desde los servicios que se ofrecen desde el equipo de relación con inversores, una comunicación directa, transparencia, porque está claro que cuando inviertes en una gestora, el driver principal, no me voy a engañar a mí mismo, es la rentabilidad, ¿vale? Pero hay otras muchas cosas que hacen no solo que el dinero venga, sino que se quede. Entonces nosotros como gestores estamos trabajando mucho en que la gente se quede y que ese viaje que experimenta con nosotros sea bueno, porque no siempre la rentabilidad de hoy puede ser hambre para mañana, etcétera. Pero bueno, no sé si ha quedado claro el mensaje, pero bueno, espero que
Mira, una de las cosas que dijiste, yo creo que fue la primera vez que viniste, fue aquello de método de disciplina a la ruina. Que sí, eso venía de mi época de trading. Sí, no, pero lo seguís manteniendo. Al final es método de disciplina, mantener, en fin, la confianza, saber cómo funciona el mercado, invertir poco a poco, confiar y disfrutar de esa rentabilidad. El mensaje es muy sencillo. Que el camino sea el Exacto, mejor. y aparte, o sea, lo que la gente puede tener claro con nosotros es que, y creo que eso lo transmiten los partícipes y lo transmitimos en cada conferencia anual, es que igual es muy vulgar, pero no nos vamos a volver locos. Sabe dónde está su dinero. Más allá de la rentabilidad o lo que tardemos, hemos demostrado que el valor liquidativo que dijimos que iba a tener el fondo acabamos llegando. No sabemos si va a ser el potencial en 3, 4 o 5 años, porque eso depende de una variable que no controlamos, que es el mercado. Pero que vamos a seguir haciendo lo mismo y como lo vivimos haciendo durante los últimos 30 años, yo creo que eso es una garantía cuando inviertes con nosotros. Desde luego que sí. Domingo, Manolo, nos hemos quedado sin tiempo. Don Gonzalo Recarte, CEO de Cobas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. En esta mesa. Bueno, pues te invitaremos más, a ver si podemos disfrutar de ti. Pasa lo que te queda de verano, pues bien y contento, disfruta de ello y estaremos muy pendientes de todo lo que hagáis en Cobas. Así que, gracias. Gracias a vosotros. Ustedes, señores oyentes, ahí les dejo la mejor programación, la de Radio, también en verano, y les espero la semana que viene aquí con asuntos siempre de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.